Nos acompaña a esta hora el doctor Aldo Blume, integrante del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal IEDL. Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, gracias. Han recomendado al Parlamento la derogación o la modificación de más de 380 decretos de urgencia del régimen aprista. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Por qué serían inconstitucionales estas normas? A ver, habría que precisar. Nosotros lo que hemos dado primero es cuenta de la cantidad de decretos de urgencia que han sido emitidos en el gobierno aprista. Una primera aclaración, no estamos diciendo que todos sean inconstitucionales, ¿no? Sino que lo que queremos más que nada es dar una alerta de la falta de institucionalidad, porque esta es una herramienta netamente excepcional y que solamente debe proceder ante casos de crisis o emergencia. Entonces, este alto número que asciende, de acuerdo al informe que hemos realizado, a 383 decretos de urgencia, dan cuenta de que, o sea, si eso es una norma que se utiliza para situaciones excepcionales, es decir, tantas emergencias ha habido, ¿no? Lo que hemos notado es que en muchos casos probablemente ha habido irregularidades, ¿no? E incluso eso puede, como por ejemplo, que se emite un decreto de urgencia para modificar limitaciones establecidas al presupuesto de la República, o incluso, como se hablaba hace un poco de Estadio Nacional, un decreto de urgencia por el cual se quiere priorizar y se quiere dar los recursos para terminar de una vez la obra del Estadio Nacional. O sea, pero digamos, el decreto de urgencia es excepcional, entonces eso bien podría haberse realizado a través de otras vías, o en todo caso hay otras emergencias importantes de infraestructura en educación o salud que bien ameritarían eso, ¿no? Se ha cometido en todo caso un abuso en el empleo de los decretos de urgencia, pero la norma no pone parámetros para qué casos específicos se tiene que utilizar los decretos de urgencia. Sí, o sea, hay una serie de requisitos, tanto de forma como de fondo, que son establecidos en la Constitución y que muchos de ellos, sobre todo cuando hablamos de los requisitos de fondo, han sido ya interpretados por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces nosotros, cuando hemos realizado este informe, primero nos llama la atención el alto número de este tipo de normas emitidos, y segundo, que haciendo un análisis macro, nuevamente repito, no son todos, sino simplemente creemos que esta es una situación irregular en lo institucional y que corresponde ahora al Congreso de la República, que no lo hizo en su momento, ¿no? Pero que de todas maneras es una situación que debe ser revisada, porque eventualmente ha habido faltas a la Constitución. En ese sentido, corresponde pues al Congreso de la República, en ejercicio de su función fiscalizadora, revisar estos decretos de urgencia y eventualmente modificar o derogar aquellos que no estén acordes con la Constitución, ¿no? Que al menos desde mi punto de vista pueden ser muchos, tal vez la mayoría, pero no todos, ¿no? Doctor, evidentemente entonces hay un abuso de la facultad normativa del Poder Ejecutivo, pero detrás de estas normas ustedes han podido percibir o estudiar que se puede esconder algunos actos de corrupción. ¿Hay esa posibilidad? O sea, sí, nosotros creemos que sí, ¿no? Nuevamente aclaro que no estamos ahorita diciendo que haya responsabilidad penal, pero definitivamente si usted tiene un decreto de urgencia en virtud del cual se salta limitaciones presupuestales, ¿no? Cosa que por lo demás se está vulnerando ahí el artículo 80 de la Constitución, porque el artículo 80 de la Constitución establece en su último párrafo que las transferencias presupuestales, los créditos suplementarios, es decir, muchas veces se está disponiendo de millones de soles sin que se esté dando cuenta al país, por una decisión que es tomada a espaldas a la población en una oficina, ¿no? por funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿no? Y hay una responsabilidad también ahí del gobierno de dar cuenta de eso al Congreso de la República, ¿no? y que eso se debata, pues, ¿no? Porque no puede ser que se disponga de tantos recursos del Estado sin que haya una explicación al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que muchos decretos de urgencia, por ejemplo, por citarles un caso, el decreto de urgencia 026-2008, ¿no? que fue dictado en junio del 2008, se dispone del presupuesto, o sea, se establece, digamos, se exonera de una limitación presupuestal para destinar 135.170.234 soles para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? En el entendido que era para pagar determinadas concesiones, ¿no? Pero no obstante no se explica bien por qué es que es necesario disponer de ese monto ahora, ¿no? Y
en su momento no hubo un control del Congreso. Entonces, como esta ha habido varias situaciones. También está, por ejemplo, en lo que respecta a sueldos de los altos funcionarios del Estado. Es una materia que nosotros creemos no debe ser regulada por decretos de urgencia, ¿no? Se supone que tiene que haber una política de carrera pública en el Estado, ¿no? Entonces, eso amerita que es un tema que definitivamente tendría que ser debatido a nivel del Congreso para establecer, digamos, qué perfil de alto funcionario público queremos y no siempre establecido unilateralmente por el Ejecutivo, ¿no? Pero los decretos de urgencia se deben dar cuenta al Congreso. Así es. En este caso también el Congreso no hizo su parte. Claro, ¿no? Nosotros queremos, claro, la responsabilidad, digamos, principal estaría en el Ejecutivo, claro, estamos hablando del gobierno saliente, y también del Congreso, porque el Congreso de alguna manera abdicó de su función fiscalizadora y también legislativa, es decir, el Ejecutivo al emitir decretos de urgencia, por excepción, está ejerciendo la facultad legislativa, pero el titular es el Congreso, ¿no? Por lo tanto, a él le corresponde controlar que se haya ejercido bien esa facultad, ¿no? Y también, en caso el Congreso no responda, no responde a su función fiscalizadora, está la vía del proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Ahí también habría que hacer otra aclaración, porque ha salido a veces en los medios que nosotros, el IDL solamente no puede iniciar procesos de inconstitucionalidad, no solamente las personas que están legitimadas según la Constitución, por ejemplo el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas y 5.000 ciudadanos con firmas debidamente certificadas. Lo que nosotros queremos llamar la atención es que acá ha habido una tremenda irregularidad institucional, ¿no? Prácticamente pues hablamos de que se ha subvertido el principio de separación de poderes. Entonces creemos que esto amerita que sea en primer lugar investigado por el Congreso de la República, ¿no? Por el actual. Por el actual, claro, ¿no? Debía haber sido hecho en su momento, pero como no se hizo, eso no quiere decir que la situación va a ser dejada como está, ¿no? Y segundo, en caso podría recurrirse, por ejemplo, eventualmente también un porcentaje, como decía, el 25% del número legal de congresistas podría iniciar una demanda, un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Nosotros vamos a estar de todas maneras atentos a esta situación, ¿no? Y eventualmente, no estoy diciendo que vayamos, yo en lo personal no podría afirmar que nosotros vamos en este momento a iniciar el proceso de inconstitucionalidad. Simplemente lo que queremos decir es que vamos a estar vigilantes a esto, ¿no? Y eventualmente si la situación sigue regular, sí veríamos la forma. Doctor, de estos 380 decretos de urgencia, ¿cuál es el más emblemático, el más notorio, el que llamó más la atención en el estudio que ustedes han hecho? O sea, hay casos incluso que nosotros, el Tribunal Constitucional los ha declarado inconstitucionales. Tenemos el caso, por ejemplo, del decreto de urgencia 061-2010, ¿no? Que a través del cual se modificó el Código de Consumo. Pero esto es una precisión importante, o sea, el decreto de urgencia es una norma que por naturaleza es temporal, ¿no? El decreto de urgencia responde a una situación de crisis en la cual, en materia económica y financiera, en la cual el Ejecutivo tiene que actuar en este momento, porque no se puede esperar a la acción del Legislativo, porque de lo contrario van a ocurrir consecuencias nefastas para el país, es una situación de emergencia. Entonces no se puede esperar a la acción del Congreso, ¿no? En ese sentido, el decreto de urgencia se entiende que va a durar mientras dure la emergencia, ¿no? Entonces no puede ser de carácter permanente. No puede ser de carácter permanente. No puede regular normas aquí, tributarias, lamentablemente en el país tenemos la costumbre de que lo temporal se vuelve permanente, ¿no? Entonces eso es un mal endémico que nosotros queremos, con este tipo de informes, ayudar a colaborar a su erradicación. En ese sentido, como le decía, tenemos el caso del Código de Consumo, ¿no? Que fue declarado inconstitucional. Justamente el decreto de urgencia que modifica el Código de Consumo, el 061-2010, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque ahí hubo una situación también bien, a todos luces, irregular, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el Congreso emite una norma, en este caso el Código de Consumo, y el Ejecutivo, en lugar de cumplir pudiendo en su momento haber observado, no observa la norma, ¿no? Esta norma ya es vigente, y después a través del decreto de urgencia pretende modificarla y hacer valer su voluntad sobre la del Congreso, ¿no? Cuando el Ejecutivo, su función constitucional es hacer cumplir las leyes,
no oponerse. Para eso, en su momento, antes de que la ley esté vigente, el presidente de la República tiene la facultad de observación. Pero si no la ha hecho y ya la ley está vigente, como todos los funcionarios del Estado, tiene el deber de cumplirla, ¿no? Eso fue lo que precisó el Tribunal Constitucional, ¿no? Y como le decía, estableció también otra serie de requisitos que son importantes mencionarlos, ¿no? Como por ejemplo la circunscripción a la materia económica y financiera, ¿no? La excepcionalidad e imprevisibilidad, es decir, la circunstancia que origina un decreto de urgencia no puede ser originada no puede tener su origen en una ineficiencia, una negligencia del funcionario público, es decir, no puede ser digamos, el principio de año se hace, ahorita se acaba de sustentar el presupuesto de la República, ¿no? Pongámonos en la situación de que el siguiente año se dan cuenta de pronto, no, es que acá se hizo un mal cálculo del presupuesto, nos equivocamos y no hubo una adecuada planificación. O sea, eso no puede justificar un decreto de urgencia, ¿no? Y en lo que va de este nuevo gobierno, ¿se han emitido ya decretos de urgencia? Sí, se han emitido, hablamos unos 4 o 5, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta al Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, ¿no? Hay otro también sobre la contratación de altos funcionarios públicos, ¿no? ¿Y han sido bien planteados? ¿Está dentro de este escenario que usted describe? Nosotros esperamos que no, pero definitivamente queremos aprovechar esto para hacer un llamado al gobierno para que tenga en cuenta esos requisitos y respete la institucionalidad, ¿no? En muchos de ellos puede ser que la norma tenga una buena intención, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de que la seguridad, claro, o sea, se tienen que tomar medidas contra la seguridad ciudadana, pero digamos, eso tiene que ser parte, pues, de una adecuada política pública, pues, ¿no? Y eso, el problema de seguridad ciudadana no es un problema de ahora, eso es un problema, digamos, estructural ya que tenemos. En ese sentido, corresponde que el Ejecutivo adopte verdaderas políticas públicas, ¿no? Y actúe también de acuerdo con el Congreso, no al margen de él ni pretendiendo evadir la discusión, ¿no? De los decretos de urgencia, tal vez el que más preocupa en este sentido es el de la contratación de altos funcionarios, ¿no? Porque eso, como le decía hace un momento, debe corresponder a una política pública de qué queremos, qué perfil de funcionario público queremos, ¿no? Y qué carrera de funcionario público queremos, ¿no? Y eso yo creo que corresponde ser debatido por el Congreso, ¿no? Lo que pasa es que otra cosa importante que habría que mencionar es que los decretos de urgencia a veces, o sea, la urgencia ha sido entendida como urgencia, pero por parte del Ejecutivo, pues no por parte de urgencia por los objetivos políticos del gobierno, ¿no? Cuando la urgencia debe ser entendida más que nada como una circunstancia que afecta o pone en peligro a la población, porque el decreto de urgencia debe responder al interés nacional, no al interés solamente del Ejecutivo porque considera que esto es urgente, pero tiene que justificar por qué es que eso es urgente y no se puede esperar a la actuación del Congreso. Doctor, en el supuesto que esto ya sea revisado por el Congreso actual, Congreso de la República, ¿pueden quedar sin efecto? Efectivamente, el Congreso de la República, por ser el titular de la facultad legislativa, los puede derogar o los puede modificar, ¿no? Lo que debe suceder es que lo que debió haber sucedido en su momento fue: sale un decreto de urgencia, existe un procedimiento a nivel del Congreso de la República en el cual esto es analizado primero por la Comisión de Constitución, la cual después va a emitir un dictamen, y en todo caso, si el Congreso en ese momento puede determinar que el Ejecutivo ha usado esa facultad y decidir derogar el decreto de urgencia, ¿no? Y eventualmente se podrá pedir la responsabilidad política de aquellos ministros que han refrendado el decreto de urgencia. Muy bien, entonces acá ha habido errores pues en el uso y abuso de este instrumento como es el decreto de urgencia. Nuestro agradecimiento al doctor Aldo Blume, integrante del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal IDL. Gracias por su presencia en Radio. Muchas gracias a usted.